Muy buenos días, damas y caballeros. Muchísimas gracias por invitarme hoy a hablar con les. Es realmente un honor. Voy a darles un vistazo general de los proyectos que estamos trabajando en la NGS y voy a presentar un nuevo término que es la inteligencia costera para mejorar el posicionamiento. Voy a mencionar algunas palabras sobre la expansión del comercio y finalmente algunas palabras de cierre sobre el transporte. Aquí tenemos un vistazo general de mi charla. Voy a hablar de los diferentes componentes geodéticos que nos llevan a tener una infraestructura exitosa. Luego, cómo esta infraestructura juega un papel en términos del comercio, cómo podemos mejorar el comercio y aumentar el crecimiento. Y voy a hablar en más detalle sobre la inteligencia costera y finalmente sobre el transporte marítimo. Entonces, ¿por qué la geodesia es importante para nosotros? Como todos sabemos, la Tierra es una superficie irregular y hay muchos cambios geofísicos que ocurren y así que queremos monitorear algunos de estos cambios y podemos hacerlo de manera muy precisa utilizando la geodesia. Y también no solo necesitamos posicionamiento específico para nuestras aplicaciones y otros metadatos para tomar decisiones útiles. Así que he indicado en la lista algunos de las aplicaciones para que podamos hablar. Muchos de ustedes los conocen: levantamiento de ingeniería, posicionamiento y navegación. Quiero enfocarme mucho en la geogravedad y el modelado geodésico, pero ustedes los conocen muy bien, sobre los sistemas de información geográfica que son muy importantes para mostrar los datos y los cambios a nivel del mar, y podemos hacer esta tecnología para monitorear los cambios con el tiempo y por supuesto para el levantamiento de modelados. Y como vieron en las charlas anteriores, de la sensibilización remota para conseguir muchos datos de áreas muy grandes muy rápido. En, entonces, estas tres fotos muestran algunos de los cambios que están sucediendo y probablemente conocen muchos otros tipos, pero la primera imagen en la izquierda es una caldera en Utah y la escala en el fondo muestra un movimiento vertical de la caldera, así que podemos ver en esta porción donde tenemos un subimiento y más tenemos donde está descendiendo, así que podemos usar la GPS o GNSS y sensores remotos para monitorear los cambios. Y desde un punto científico, de vista científico, esto es muy importante de monitorear para ver la estabilidad de un volcán. Esta foto acá, esta es una señal que nos muestra dónde está un marcador. Desafortunadamente, debido a la subsidencia, ya no está sumergida, sino que está en la superficie. Estos cambios están sucediendo en la costa del Golfo, en Texas y Luisiana. Hay mucha subsidencia que está sucediendo y queremos monitorear esos cambios para ver cuáles son los efectos a largo plazo. Y finalmente, la imagen en la parte inferior es una muestra, un cambio en la línea costera. Las líneas rojas muestran dónde estaba la costa en algún punto del tiempo y en un periodo bastante corto podemos ver los cambios que han sucedido. El desplazamiento de la costa, generalmente esto se acelera cuando hay un huracán o alguna otra tormenta importante. Estas son cosas que queremos monitorear anualmente. Algunas otras palabras sobre algunos de estos temas en detalle. En cuanto a los de topografía e ingeniería, muchas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta si quieren tener un proyecto exitoso, el primero es la coordinación. Usted quiere planear su sistema o su levantamiento muy preciso, hablar con las personas locales y otras firmas de ingeniería que están haciendo trabajos en el área, porque todos quieren entender qué es lo que se espera, así que situaciones como esta no sucedan. Este es un caso extremo, pero los errores ocurren y queremos minimizarlos. Y por supuesto queremos ser lo más preciso posible, así que tenemos algún levantamiento de curvas. Dependiendo de la naturaleza del levantamiento tenemos diferentes requerimientos y entonces la planificación para hacerlo de una vez es mucho más eficiente y beneficioso que repetirlo varias veces.
A todos tomamos diferentes datos, muchos de estos datos queremos guardarlos permanentemente de modo que se conviertan en registros oficiales y esto es importante y en la mayoría de los casos parte de la infraestructura para hacer un proyecto de ingeniería. Tenemos algún tipo de marca de referencia en el área donde podamos hacer diferencias, mediciones repetidas y eso es muy importante. Y finalmente las observaciones, en este caso estamos recopilando datos GNSS o puntos y pueden recolectar diferentes tipos de datos, fotogrametría, imaginometría. El caballero habló sobre el LIDAR y diferentes tipos de datos que toman diferentes espacios y hay que planear para hacerlo para los diferentes proyectos. En cuanto al posicionamiento y la navegación, esta es un área muy importante en Estados Unidos actualmente. La la congestión de tránsito puede ser un gran problema, no solo cuesta mucho dinero, la ineficiencia de combustible y cosas como esta, sino que podemos redirigir el tráfico dependiendo de lo que está sucediendo en ciertos momentos. Ayer me vi la carretera y en la hora pico, casi que se queda varado todo el mundo. Así que hay mucha forma de mejorar utilizando el posicionamiento y la navegación, utilizando algoritmos para monitorear el tráfico. El comercio, que los barcos se vuelven cada vez más grandes y pueden ver los puertos, van a ver los contenedores que se apilan unos sobre otros y podemos ver para los dueños de los barcos quieren maximizar lo que pueden llevar o traer a los puertos y esto mejora el comercio, los servicios y bienes que ofrecen a los diferentes países. Entonces, lo que es importante en estos dueños es que quieren tener el barco más grande, llevarlo a un puerto, si pueden hacerlo aclarando usando hasta los centímetros máximos van a hacerlo. Así que es muy importante tener o entender bien cómo funciona, cómo es el puerto. Y vamos a hablar de esto un poco más en detalle en unos momentos. El sector de aviación también es muy importante. Sí, podemos redirigir el tráfico aéreo como para que no estén en las tormentas. Esto ahorra combustible y generalmente podemos tener rutas más eficientes y también podemos hacer aterrizajes más precisos y van a ver que los aeronaves tienen receptores de GNSS para optimizar la ruta de vuelo. Y finalmente este es un puente de un barco de contenedores y pueden ver diferentes dispositivos electrónicos que los pilotos o el capitán del barco pueden ver. En este hecho han hecho muy bien trabajo integrando diferentes tipos de datos para poder simplemente al inversor saber exactamente cuál es el viento, cuál es el calado, cuál es el radar, todo. Ese es un ejemplo de una muy buena integración de diferentes tipos de datos. Esto unas pocas palabras sobre el nivel del mar. Mencioné los cambios del nivel del mar antes y lo podemos monitorear con la geodesia y podemos hacerlo también con mediciones locales y mar adentro. Y este es, que pueden ver acá es uno muy sencillo que mide las mareas periódicamente cada 6 horas, cada 12 horas y paneles solares que cargan las baterías, tiene alguna electrología, un sensor de temperatura, pero esto simplemente tenemos un reflector de láser que constantemente mide esta información y se puede accesar en cualquier momento. Los sistemas mar adentro son un poco más complejos, están diseñados para tener una acción más fuerte del mar con más sensores de temperatura, humedad relativa y tal vez la corriente es un poco más abajo. Todos estos sistemas tienen muchas características en común y es lo que he mencionado aquí. Si tenemos cualquier tipo de trabajo que requiera integrar sistemas, hay un par de cosas en las cuales hay que pensar. Tienen diferentes componentes externos que tienen que poder amoldar con la potencia y para poder sacar los datos. Muchos de ellos registran eventos independientes. Uno de ellos puede registrar la temperatura y otro la altura. Todo está relacionado. En última instancia, necesitamos ejecución de alta velocidad para ver un software o una PC que recopile los datos y la envía a una fuente para poder accesar los datos. Luego tiene que haber muy pocos componentes aéreos que pueden utilizar electricidad, poca electricidad, así que en este caso se depende de un panel solar para cargarlo para la batería para poder usar el sistema eficientemente de todos los días. Y cuando
el viento aumenta, entonces el agua va a atacar muchas partes del área, así que vamos a ver una correlación entre el cambio en la elevación del agua y lo que está haciendo el viento. Entonces son eventos correlacionados y a veces esto son cosas que suceden y todo tiene que estar adaptado a este efecto. En la parte inferior de la izquierda mostramos cómo se pueden integrar diferentes sistemas. Podemos medir la velocidad del viento, tenemos boyas en el puerto, son sensores de sonido o acústicos en la parte inferior y mucha de esta información van a unas instalaciones centralizadas y se transmiten al público. También tenemos en Estados Unidos sensores en los puertos que miden el vacío entre un barco y el puente para que pueda pasar con seguridad y eso es bastante importante. De algunas de estas aplicaciones geoespaciales, voy a mencionar algunas de ellas, hay muchas más que estas que están disponibles y estoy seguro que ustedes están utilizando algunas de ellas, pero muchos de estos dependen de la infraestructura geodética y los rangos de referencia, lo que tenemos en su sistema o datos de los satélites en órbita muy buenos para poder tomar las decisiones, modernización sobre altura, si quieres saber los componentes verticales de los terrenos a su alrededor, esto es muy importante especialmente es para crear el modelo de elevación digital para determinar hasta dónde se va a inundar el agua para que esto se pueda prevenir. Luego, sensores remotos, podemos trabajar con cámaras digitales, película tradicional con el LIDAR, con la imagen oblicua, etcétera, los medidores de gravedad. Entonces, nuestra meta queremos volar una misión y poner la mayoría de sensores en una sola plataforma para solo tener que volar una vez para recopilar todos los datos que necesitamos y correlacionarlos y verlos en nuestros sistemas geoespaciales. Un poco sobre las costas, queremos monitorear la salud de las áreas de los humedales si hay una etapa de poca lluvia, cuánto tiempo le tarda en recuperarse. Queremos hacer moderado de esta área. En la aviación, ya la mencioné, también trabajamos con obstrucciones. Queremos asegurarnos de que no haya ni construya ningún edificio en esta área. Cada 90 días volamos cerca de los aeropuertos en Estados Unidos para asegurarnos que las rutas de aterrizaje y despegue estén libres. Luego tenemos como un ingeniero topógrafo anteriormente. VDatom es una herramienta que le permite transformar de datos verticales a otros para hacer transformaciones. Así que si tiene un conjunto de datos donde sabe cuál es el promedio del nivel del mar en un momento y quieren transformarlo a un sistema de altura diferente en una ciudad o comunidad, puede utilizar esta herramienta. Las áreas rojas le muestran dónde es válida esta herramienta. Hay muchas, principalmente en las costas. También vamos a hablar del CORS en algunos minutos. CORS es una estación de referencia en cualquier país que recopile datos sobre un periodo de tiempo. Estos datos pueden ser utilizados para postprocesamiento, imágenes, etcétera. El mapeo costero, parte de nuestro trabajo de nuestra agencia es mapear las costas y monitorear los cambios con el tiempo para básicamente volamos sobre ellas periódicamente. Hacemos consultoría también con diferentes estados. Queremos coordinar las actividades que se realizan en diferentes partes del país para minimizar los esfuerzos y que evitar redundancias, así que trabajamos con otras empresas de ingeniería y las respuestas a emergencias es muy importante. Voy a mostrarles un diapositiva. Si sabemos que un huracán va a golpear Carolina del Norte 24 horas antes de que llegue el huracán, vamos a volar para obtener las imágenes, para tener datos muy buenos para saber exactamente dónde está la costa, el posicionamiento de los hogares, etcétera. Y después de la tormenta vamos a volar nuevamente para tener dos conjuntos de imágenes georreferenciados donde podemos ver dónde ha ocurrido los cambios. Unas cuantas palabras sobre CORS y esto relacionado con cualquier CORS en cualquier país. El que es Estados Unidos tiene unas 1900 estaciones y soportan diferentes aplicaciones. El posicionamiento es solo una de ellas, pero podemos hacer fotogrametría, monitoreo, trabajar con las placas tectónicas, etcétera. Así que tenemos diferentes cores con antenas simples, sencillas, y a cosas más complejas donde tenemos el equipo dentro de una casa
una estructura para protegerlas y la antena está por fuera. Esta imagen acá simplemente utiliza un subconjunto de estos cores. Estos cores que se utilizan para predicción del tiempo a mediano y corto plazo son parte de una red mucho más grande. Podemos hacer cosas como estas, por ejemplo. En cuanto al mapeo costero, un poco más de información sobre esto. Este es el que volamos y podemos ver que tiene una línea verde. En este cambio, ningún cambio ha ocurrido en esta área. Las áreas que están en roja es donde sí ha habido algún tipo de cambio, probablemente porque hay mucho movimiento en el agua aquí con nuevas corrientes y mareas. Así que hay mucho cambio que ha ocurrido acá y lo podemos monitorear. Esta información se utiliza para actualizar los mapas náuticos que se actualizan con cierta periodicidad y podemos codificar por color donde están ocurriendo la mayoría de los cambios. Nuevamente, los ecosistemas podemos monitorear la altura de los humedales, cuán resistentes son, si viene una tormenta, cuánto tiempo se puede recuperar y llegar a su estado natural. Podemos monitorearlo y podamos lineamientos y herramientas para poder hacerlo. Aquí tenemos un poco más de fotos sobre la respuesta de emergencias. Mencioné que borramos sobre diferentes áreas para recopilar los datos y esto es del huracán Sandy. La imagen en la izquierda se tomó 24 antes de que el huracán llegara a Nueva Jersey y esta es la misma imagen tomada 2 días después y podemos ver que hay mucha destrucción. Probablemente esta es arena que se ha acumulado, pero esto es muy importante porque vamos a poner a disposición estos datos a quienes responden a las emergencias 24 horas después de que se han recuperado para que ellos sepan exactamente dónde se necesita más ayuda, llevar los suministros, etcétera. Esto no es posible si solo tenemos personas en el campo, dependen de los datos si es que los reciben, pero con las imágenes podemos ver exactamente los efectos casi con solo un día de retraso. Estas son algunas diapositivas para mostrarles cómo la infraestructura geoespacial es importante para el crecimiento económico. Muchos de ustedes probablemente están familiarizados que se puede poner un sistema GPS o GNSS en tractores y convoys para poder hacer agricultura de precisión. Esto es importante si tiene una finca muy grande y tiene que llevar el fertilizante, quiere saber si puede hacerlo en una ruta y devolver. Hay mucho que el software le puede darle vuelta al rociador del fertilizante para que se pueda esparcirse equitativamente y ahorra mucho dinero al año. Esto es un área muy interesante en los satélites porque no solo tenemos el GPS, sino GLONASS y Galileo tiene 5 satélites, así que vamos a tener mucho más satélites. Y esto es muy bueno para nosotros porque vamos a tener más observaciones, no tenemos que observar durante tanto tiempo como tenemos que hacerlo ahora, así que vamos a poder ver un gran crecimiento en las aplicaciones y tipos que se van a unir rápidamente. En cuanto al transporte, puede usar la GPS para monitorear los camiones y redirigirlos y también en Europa cobran a los camiones dependiendo de los caminos que topan. Esto está asociado con todo esto. Luego en las minas abiertas escuchamos que puede usarse el GPS GNSS para monitorear el corte y el volumen que se está realizando. También he hablado sobre la respuesta a desastres y las fletes y la exploración es muy importante en el Golfo de México y otras partes del Caribe y también la pesca comercial y los botes de recreación. Se puede utilizar el GPS, esta tecnología, para disfrutar el fin de semana o si esto es un pesquero a nivel comercial, entonces esto le puede indicar dónde está la mejor pesca. En cuanto a la navegación personal, estas son unidades portátiles que son bastante baratas. La mayoría de ustedes probablemente tienen algo en su carro o teléfono celular y puede hacer algún tiempo de navegación.
Google tiene Google Maps y Amazon también tienen, de que podemos ver en sus teléfonos celulares bastantes cosas. El costo se está reduciendo rápidamente y vamos a ver muchas aplicaciones que se están volviendo fáciles de utilizar y que le proporcionan mucha información. En cuanto a la inteligencia costera, la charla voy a cambiarla un poquito para hablarle de lo que está sucediendo en las comunidades costeras y en las costas. Hemos visto que hay muchos cambios que impactan el ambiente y tenemos que conocer estos cambios para monitorear cuidadosamente a nuestros recursos, etcétera. Hemos hablado sobre el cambio climático, es algo que no podemos controlar, pero podemos tratar de entenderlo, pero es un sistema bastante complejo. Luego, el aumento en el nivel del mar, podemos monitorearlo en muchos eventos que suceden. Los huracanes en estas partes del Caribe van a llegar, es simplemente el saber cuándo. Entonces podemos hacer predicciones, pero esos eventos son muy destructores y causan muchas pérdidas financieras, impactos económicos por todo lado que afectan a las comunidades muy fuerte y toma mucho tiempo recuperarse de ellos. A lo largo de las costas generalmente tenemos pocos recursos y las regiones donde la población está aumentando y el desarrollo se está llevando a cabo, pero hay muy pocas áreas o propiedades y vamos a ver que las propiedades son más importantes cada día. Y luego el transporte marítimo voy a mostrarles más barcos que pueden llegar y que ponen presiones en las comunidades también y queremos monitorearlo por igual. En algunos de los beneficios de la inteligencia costera, queremos promover costas saludables y sostenibles porque queremos preservarlas para nuestros hijos y las generaciones durante mucho tiempo. Queremos fortalecer la resiliencia o resistencia de las comunidades. Esto puede medir cuán la comunidad o una región y cuánto fácil puede responder a un desastre. Si se recupera rápido les toma mucho tiempo. Y luego podemos ver muchos datos científicos de las costas para poder tener la mayoría de recursos de información para que los decisores y personas que planean y responden a las emergencias puedan responder mejor manera. Y finalmente queremos mejorar la economía y también manejar los recursos porque algunos de estos son finitos, no tenemos un suministro constante de algunos de esos recursos. Hablemos sobre cómo podemos poner toda esta información junta. Entonces, a lo largo de la costa podríamos tener mucha información y necesitamos integrar muchas de las herramientas de apoyo para nuestras comunidades. Como les mencioné anteriormente, muchas de estas cosas son sistemas en tiempo real, tienen información sobre el viento, las mareas en tiempo real, sobre el clima en general, que puede ser sistemas mucho más complejos, pero es que tener acceso a esta información rápidamente. La mayoría de las veces se hace vía la web, así que tenemos tabletas, teléfonos inteligentes, visto que muchos de ustedes se conectan y ven diferentes cosas. Parte de esta presentación se está transmitiendo en vivo, así que la web es una gran infraestructura que se puede utilizar. Queremos reportar los datos regionales y predecir lo que va a suceder, porque muchos sistemas físicos dependen del ambiente en el que usted esté. Así que podemos ver las corrientes, las mareas que van a cambiar dependiendo de dónde esté. Para la temperatura del agua y la salinidad son importantes para los barcos, igual que la dirección y velocidad del viento. Y luego queremos algún tipo de sistema de advertencia temprana en caso de que haya un peligro ecológico o que si va a haber una inundación. Entonces hay diferentes sistemas donde usted puede mostrar mucha información en un solo lugar para tomar decisiones informadas a tiempo. Y esto es algo que realmente deben tomar en cuenta. Entonces esta foto trata de mencionar, ilustrar todas las cosas que menciona. El LiDAR está utilizándose para tener información sobre las costas. Tenemos la brecha entre la altura del barco y el puente que mencioné anteriormente.
Luego tenemos una estación meteorológica, información sobre el clima, la temperatura y dirección del viento, etcétera. Tenemos un escaneo con múltiples rayos para ver la profundidad del puerto. Tenemos un sumergible para recuperar información sobre el fondo, una boya que le da información sobre el nivel del agua. Esta información es importante que debe darse a conocer porque queremos saber exactamente cuál es la altura. Luego tenemos un medidor de mareas y una estación CORS que nos da información sobre el posicionamiento. Así que el capitán del banco puede tener un sistema y para que sepa exactamente dónde está el barco si es un día con mucha neblina, por ejemplo, puede utilizarlo además del radar. Y esta es una de las maneras en que podemos integrar mucha de la información para la persona que tiene que tomar las decisiones. Y finalmente, en transporte marítimo, este es un sector que depende mucho de la infraestructura que relacionada con las costas. Así que hablamos de los sistemas que existen en las costas. Esta es una empresa donde el piloto o el capitán del barco va a usar la información para llevar un barco de ese tamaño al puerto. Como sabemos, muchas sociedades dependen del comercio marítimo. Para la mayoría de los países, una gran proporción de las negociaciones se usan por comercio marítimo y pueden ver que ellos tienen tantos contenedores lo más alto posible. Entonces, el PIB de un país está afectado por la infraestructura costera. Si sus puertos pueden recibir barcos muy grandes con muchos contenedores, eso va a afectar el PIB y esto le va a ayudar a mejorar la economía. En general, se agrega ayuda a la economía global. Hay más trabajos porque hay que mover los contenedores a la tierra y llevarlos a los centros de distribución y finalmente a las tiendas. Y las personas como ustedes que quieren comprar los bienes y servicios. En cuanto al flete, esto es muy eficaz con respecto al costo, muy rentable. Podemos ver es un solo barco que lleva el coste, más contenedores tenga, más baja el costo y luego tenemos la competencia. Ustedes compiten en el caso de otros contra otros barcos. Entonces la infraestructura costera nuevamente, muchas decisiones para el capitán del barco se basa en las ayudas de navegación y va a depender de los mapas náuticos y todos son referenciados con respecto a la información geodésica y el posicionamiento, por ejemplo, están relacionados con algún rango de referencias que se conoce, el radar, el sondeo, el posicionamiento en general, GPS y en algunos lugares el GPS diferencial en otras partes como el LoRaWAN y el EGNOS, que estos sistemas mejoran el GPS y lo hacen mucho más preciso. El capitán del barco quiere conocer sobre información local y traer las personas que sepan sobre las corrientes, los vientos, la visibilidad y la telemetría debajo del barco también. También es muy importante, son las características del barco, el calado, el manifiesto y el tamaño del barco. Aquí tenemos un poco de neblina y tienen que depender de un par de sistemas para darle la información para poder que el barco llegue a puerto de manera segura. Y las últimas diapositivas son dos o tres que tienen que ver con un programa que ahora llamamos PORTS. Muchos puertos en Estados Unidos tienen sistemas de observación de tiempo real diseñados para mejorar la seguridad, economía y eficiencia de los puertos. Son confiables, rentables y tienen información sobre el ambiente que le envían a los barcos. En estos puertos queremos integrar muchas sensores para tener información sobre el clima y el estado del mar y vemos algunos de los tipos de sensores. No son todos sensores de agua, de corriente, de salinidad, de olas y esto afecta la manera en que está el barco. Si es muy salino, un puerto muy salino va a estar mucho más elevado. Si es agua más dulce va a estar mucho más profundo. Todos estos sensores están diseñados para funcionar 24 días durante todos los días de la semana. Se depende de esta información durante todo tiempo. Es importante tener sistemas que estén bien integrados. Es un puerto sencillo, va a tener uno o dos sensores, algunos más complejos como la Bahía de San Francisco que van a tener más de 100 sensores que se usan en este sistema.
Algunos de los beneficios es que queremos mejorar la seguridad. De hecho, queremos hacerlo reduciendo los números de accidentes. Si tenemos mucha información para decidir hacia dónde va el barco, esto va a darnos una ruta más segura, menos encallamientos, menos colisiones y menores incidentes relacionados con el clima. Queremos mejorar la eficiencia también. Al tener todos estos sensores podemos llevar más barcos hacia el puerto de manera más segura porque sabemos exactamente dónde están, y finalmente podemos monitorear las marejadas debido a las tormentas en estos puertos, y esto es un servicio general al público porque todos se benefician al tener un sistema como este. Esta es la última diapositiva. Estos son los sistemas de puertos en Estados Unidos. Los azules son los más importantes, donde llegan muchos barcos. Los que están en café oscuro son los que tienen puertos donde tienen todos los sensores, y podemos ver que hay muchos puertos a lo largo de la costa, San Francisco, Los Ángeles, etcétera. Y vamos a ver muchos más puertos que van a ser convertidos a esta tecnología y pueden acceder a esta información desde su navegador de la web. Si van a sus casas, pueden entrar al sitio de NOAA y ver los puertos, y pueden acceder para ver exactamente cuáles son las mareas, etcétera. Entonces, es un vistazo general de muchos de los sistemas que estamos utilizando en NOAA. No son todos, pero les da una buena idea de cómo la geodesía se puede aplicar en diferentes aplicaciones, en diferentes sectores de la sociedad, y muchas de estas aplicaciones, muchas cosas que se pueden hacer, y mucho de esto tiene muy buenos marcos de coordenadas y de referencia que podemos aprovechar y expandir, como el ejemplo que les di sobre la costa. Todo eso tiene que ver con proporcionar servicios y bienes con personas como ustedes y a quienes toman decisiones. Muchas gracias.